las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y también a los sobrevivientes del conflicto, nuestra razón de ser, por supuesto también en este 2020. Estamos en V Noticias Radio, soy Santiago Santa Coloma y les queremos compartir una emisión muy importante destacando los aspectos más relevantes en el trabajo de la Unidad para las Víctimas durante el 2019. Y durante 2 emisiones vamos a estar contándoles un poco desde las voces de las víctimas y por supuesto también desde los funcionarios de la unidad cómo fue el trabajo de esta entidad para reparar integralmente a las víctimas durante el año 2019 y cuáles son los retos para el 2020. Bienvenidos y bienvenidas. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Tenemos como invitado para estos programas de resumen del año 2019 al director de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Rodríguez, y con él vamos a estar hablando de aspectos bien importantes. Los saludamos, le damos la bienvenida, director, y la primera pregunta sería ¿cómo ha sido el trabajo de la unidad para poder cumplir con todas las metas que se propusieron para el 2019? Un trabajo que seguramente tuvo que ver con un equipo humano muy importante desde el nivel central, desde Bogotá, por supuesto, y también con las diferentes direcciones territoriales, director. Desde la Dirección General ha sido todo un proceso de articulación con todas las áreas misionales, sin desconocer las 20 direcciones territoriales, todas certificadas en calidad. Buscamos siempre que la construcción de todos los procesos participativos de planeación, como la construcción del plan de acción, la construcción del plan de adquisiciones, que nos permite cumplir con las metas en lo territorial y en lo nacional, se ha construido con todas las direcciones territoriales. Eso nos ha permitido concertar metas, concertar logros, siempre de la mano del plan de desarrollo, porque es el cumplimiento a las metas del plan de desarrollo, y por eso la gestión se ha visto reflejada a través de cada una de las metas y de cada uno de los resultados que hemos logrado en el 2019. Doctor Rodríguez, ¿cuáles han sido también esas principales logros que se alcanzaron en el 2019 en materia de reparación integral a las víctimas? Logros importantes, haber atendido los 64 eventos de desplazamientos masivos en el territorio, que afectaron a más de 25.000 personas, 8.000 hogares aproximadamente. Esos 64 eventos, fruto de los grupos armados ilegales en proceso de reacomodación después de la firma de los acuerdos, mostrando control territorial, pero podemos dar plena garantía que estuvimos en los 64 activando planes de contingencia, articulando con los municipios. También se hizo la atención de los 21 eventos de confinamiento, la mayoría en el departamento de Chocó. Allí hicimos un proceso de atención, entonces emergencias humanitarias atendidas, confinamientos atendidos en el territorio, gracias a que somos el principal actor humanitario. Hay que reconocer también el apoyo que recibimos de los humanitarios internacionales, pero somos el principal actor humanitario y hemos activado todos los planes de contingencia para atender todas las emergencias. Podemos dar un parte de victoria frente a la atención de las emergencias. Buscamos siempre que no existan los hechos victimizantes, principalmente el desplazamiento, pero cuando suceden, allí estamos para atender. Y atendemos también apoyando a los entes territoriales en la medida de la primera fase, que es esta fase donde los alcaldes no tienen cómo atender. Entonces es la inmediatez. Allí hicimos una inversión de 29.000 millones de pesos para atender a esos municipios, tanto en dinero como en especie, para atender las emergencias humanitarias. Fueron 29.000 hogares que se atendieron, 29.000 millones de pesos que se invirtieron en esta fase.
que es complementaria a la primera, que es la fase de la emergencia. Gracias, director. Ya volvemos con más de estos temas tan importantes. Vamos a escuchar historias de vida, esas historias que pues se reflejan en el trabajo de la unidad reparando integralmente a las víctimas y que hicieron parte de este 2019. Emprender es una decisión de vida que cuesta esfuerzo y sacrificio personal. Emprender, cuando la adversidad se ha manifestado con dolor y tristeza, puede ser doblemente gratificante. Aquí está el testimonio maravilloso de mujeres emprendedoras que han sido víctimas y que a partir de su historia de vida lograron establecer un principio de fortaleza para toda una sociedad. Mi nombre es Claudia Correa, soy confeccionista, tengo una empresa llamada Creaciones CCO. En ellas laboramos madres cabezas de hogar, mayores de 40 años y desplazadas. Claudia tiene 36 años y desde que llegó a Bogotá, después de haberse desplazado desde el departamento de Antioquia, logró encontrar en esta oportunidad de pequeña empresa una especie de redención a su vivencia y comenzó a ser generadora de empleo. Hoy la destacamos a propósito del Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas. Las personas que laboran conmigo en el momento son 3. Quisiera que fueran madres cabezas de hogar y desplazadas. Me encantaría darle la oportunidad a esas personas para que podamos desarrollarnos aquí dentro del taller, porque parte de este proyecto también es para esas personas por la falta de oportunidad que tenemos. Y a veces al ser desplazadas nos dejan a un lado. Claudia se convirtió, pese a su propia historia de vida, en una madre protectora para casi 30 familias que dependen del trabajo. Dice Claudia que lo más complicado es comenzar de cero, emprender, dar el paso, pero lo está logrando y hay muchas mujeres que le siguen la corriente. Dentro del grupo empresarial que creamos, que somos varias empresitas, los mismos, tenemos 28 empleados. De aquí entonces lo que quiere decir que sobrevivimos 28 familias. Tenemos más o menos 9, 10 familias que han sido desplazadas de diferentes sitios, pero 29% es de San Carlos y tenemos 1 o 2 personas que son por fuera. Entonces digamos que nuestro equipo es muy heterogéneo. Claudia Correa reconoce en la Unidad para las Víctimas un apoyo incondicional, en asesoría, en preparación. Dice que la reparación integral pasa también por poder impulsar los sueños de las víctimas en cualquier rincón del mundo. Claudia siente que cada persona que se empodera cuando vive su proceso de reparación surge para la vida y para los demás. Gracias a la Unidad para las Víctimas he visto que con esa semillita que me dieron, o sea, con esa unidad productiva, esa ayuda a la unidad productiva, he podido salir adelante. Pero no solamente por quedarnos por ellos, sino que mirar que nosotros tenemos muchas posibilidades de salir adelante, como hay proyectos que nos apoyan por ser desplazados, tanto en dinero como en capacitaciones. Es buscar nosotros ayuda de cursos de costos, de mercadeo, de ventas, de asesorías y hacer que esa semilla se reproduzca muchísimo más. Soy Freddy Arengas, presentador de V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para las Víctimas, y todos los domingos los estaré acompañando a las 10 de la mañana a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, con @Unidad Víctimas, para darles a conocer toda la información de la Unidad para las Víctimas. Otro tema muy importante en el año 2019 fue la elección de las mesas de participación efectiva de las víctimas, un trabajo arduo por parte de la Subdirección de Participación y por supuesto de toda la Unidad para las Víctimas, elecciones municipales, elecciones departamentales y por supuesto la elección de la Mesa Nacional, que tuvo unos resultados muy importantes. En Paipa se llevó a cabo esta elección y de allí queremos compartirles la siguiente historia.
En Paipa, Boyacá, se llevó a cabo el proceso de elección e instalación de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas con 356 delegados de las mesas municipales y departamentales de participación del 5 al 7 de noviembre. Esta Mesa Nacional quedó conformada por 56 víctimas, de las cuales 7 integrarán el Comité Ejecutivo. La importancia del trabajo de estos líderes representantes de municipios y departamentos es que son los encargados de llevar a la región las decisiones del Comité Nacional, y de su labor depende la real incidencia de la Ley de Víctimas. Los invitamos a escuchar esta historia de vida con una de las representantes del enfoque LGBTI del departamento del Quindío, encargada de darle voz a todas las víctimas del país desde su territorio. Hola, yo soy Sofía Vela Mendieta, soy la representante de Género Diversa del departamento del Quindío. Yo llegué a la mesa porque cuando fui a declarar las primeras veces, en medio de mi ignorancia o falta de conocimiento mejor, no tenía claridad en todo el proceso. Cuando me acerqué a la personería, la persona que nos atendió allí me direccionó con todo el proceso que tenía que hacer y me habló de todas las garantías que yo podía tener, pues por haber sido víctima del conflicto. Esperé un tiempo hasta que se hicieron las nuevas postulaciones, me postulé y afortunadamente conté con el apoyo de todos los miembros de la mesa para ocupar mi curul, y también en la mesa departamental conté con el apoyo de todo para ocupar mi cargo actual. Sofía es una mujer que ha vivido en distintas regiones del país. Después de experimentar varios hechos victimizantes, su fortaleza la llevó a liderar procesos comunitarios en distintos municipios, lo que le generó todo tipo de problemas que nunca la han amilanado en su actividad como líder. Yo soy profesional, trabajaba en el departamento del Bichada, porque fui víctima de persecución por muchas partes del país. Yo trabajaba con unas compañías petroleras allí, pues por mi título profesional. Yo soy ingeniera industrial. Y pues gracias a Dios logré hacer otros estudios y el apoyo de mi familia, de mi papá y mi mamá, que siempre estuvieron muy presos a todas mis situaciones. Y a mi esposo. Y tenía negocios varios. Pues afortunadamente me quedaba tiempo y pues tenía unos buenos ingresos en su momento. Sofía entendió desde su experiencia con el conflicto que la mejor forma de empoderar a las comunidades es comprometerlas con proyectos que los beneficien. Algo que logró y que de nuevo le generó otros hechos victimizantes. Entonces decidí montar junto con la Junta de Acción Comunal un banco de proyectos, de tal manera que ninguna entidad entrara dejando dineros, sino que ejecutara proyectos necesarios por la comunidad. Y se lograron muchas cosas, de verdad muchas cosas se lograron a través de ese banco de proyectos que yo fundé. En medio de la confrontación que vivía el país en distintas regiones, las comunidades se apartaban de los liderazgos emergentes por los que Sofía empezaba a ser reconocida, por temor a retaliaciones de distintos grupos al margen de la ley. Sin embargo, su tesón y persistencia terminaron finalmente por vincular a más personas en pro de su comunidad. Pero estas otras personas, quienes me desplazaron, empezaron a perseguirme por muchas partes del país, pues porque yo seguía colaborando a la comunidad. Y a ellos no les convenía que eso siguiera vivo, porque definitivamente era el colador para muchas cosas. Me persiguieron por muchas partes del país, finalmente terminé en el Quindío, en donde finalmente dejaron de perseguirme hasta el momento. Me siento más segura, por lo menos, me siento más segura. Allá empecé otra nueva carrera, una nueva vida. Fue muy difícil porque empecé trabajando en lo que fuera, porque definitivamente uno necesita sobrevivir. Sofía es una mujer transgénero, así lo vive, es su esencia. Analiza abriendo sus grandes ojos negros cómo ha sobrevivido a los hechos dolorosos por los que ha pasado, pero también por lo que ha sufrido a partir de su ser y de su condición. Sabe que desde el lugar de su presencia, con su sentir y porvenir, está aportando a que esta sociedad no etiquete a las personas y las señale. Sí, es difícil ser transgénero en ese país. Sobre todo si tus características físicas te marcan unas características muy masculinas. O al contrario, muy femeninas si eres trans hombre, ¿cierto? Porque la discriminación está en boga. Pero pienso que tenemos la responsabilidad y la obligatoriedad de trabajar por eso. Yo soy muy soñadora, pero sé que lo puedo lograr. Yo quiero trabajar primeramente por una caracterización. Porque sé que en muchos departamentos no hay una caracterización fija, ni física, ni establecida. Porque definitivamente si nosotros no tenemos claridad en quienes vayan a ser las personas por quien vamos a participar, no se va a poder hacer nada. Después de esa caracterización quiero empezar a buscar la manera de, a través de las leyes y los artículos de la Constitución, nos den prioridad de indemnización, porque nosotros somos personas de especial protección por el Estado y eso se nos está vulnerando con los nuevos dictámenes en cuanto a pagos de indemnización. Quiero hacer programas, pero quiero hacer programas internacionales, porque quiero que muchas mujeres transgénero, quiero que muchas personas gay, lesbianas y con todas sus particularidades podamos internacionalizarnos, podamos estudiar
podamos profesionalizarnos, porque no podemos seguir llorando sobre lo mojado. Ya es hora de que nos reaccionemos y busquemos nuestras cosas por nosotros mismos, pero hay que tener herramientas. Entonces yo quiero ser herramienta para eso. Sofía se define y permite a quien la observa y la escucha percibir a una mujer segura, empoderada y progresista. Su pensamiento incluyente le permite sentirse y, pese a las circunstancias que ha pasado, vivir a plenitud. Yo soy muy juiciosa, me encanta estudiar. Tengo un esposo hace 8 años, gracias a Dios. Trabajo en una constructora, afortunadamente. Tengo un buen cargo, soy directora de proyectos. Me gustan mucho estos espacios de participación porque pienso que Dios me ha bendecido con muchas cosas y pienso que mi obligación es multiplicar esas bendiciones. Estudio administración pública, voy en 4º semestre porque quiero hacer toda mi carrera pública definitivamente. Pienso que es el momento de hacerlo, no puedo dilatar más el tiempo. El mensaje que nos comparte Sofía al final de esta historia bien podría tomarse como reflexión personal al momento que vivimos como sociedad. ¿Cómo se siente siendo como es? Gracias a ella y a todos quienes escuchan esta historia de vida. Hasta pronto. Lo más bonito de ser una mujer transgénero, lo más bonito de ser es ser. No transgénero, no hombre, no mujer. Es poder cumplir las cosas que te propones, indistinto a tu género. Un género no enmarca. Lo más bonito de ser mujer es tener mi esencia y mi identidad. La Unidad para las Víctimas llegó a una meta importante en el 2019 y fue la disminución de las tutelas. Esta fue una de las principales noticias para el año anterior y así nos lo contó Diana Rodríguez. La Defensoría del Pueblo dio a conocer recientemente en el informe sobre tutela y derechos a la salud y la seguridad social que las medidas implementadas por la unidad para atender y reparar a las víctimas influyeron en la disminución de las tutelas en todo el país en 2018. La presentación de tutelas contra la unidad, según la Defensoría, bajó casi en 32%, lo cual influyó en que disminuyeran en el país los derechos de petición en un 18% y las peticiones de ayuda humanitaria mediante tutelas en 35%. Vladimir Martín, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la unidad, expresó al respecto. En la Unidad para las Víctimas hemos recibido con satisfacción y alegría el informe presentado recientemente por la Defensoría del Pueblo. Ese reconocimiento es importante porque resalta la labor que de manera continua la Unidad para las Víctimas está realizando. Por un lado, fortalecimiento de nuestros canales presenciales, escritos, virtuales y telefónicos. La mejora continua en la reducción de tiempos de respuesta a las víctimas. La incorporación de una actuación administrativa que resuelve de fondo las solicitudes de las víctimas. En uno de los apartes, la Defensoría afirma textualmente: las tutelas por derecho de petición y ayuda humanitaria continúan en descenso gracias a dos importantes razones. Primero, por las medidas implementadas por la unidad, mediante las cuales se ha logrado el reconocimiento oportuno de las indemnizaciones. Y segundo, por los acuerdos de paz. Esto ha permitido brindar respuestas más rápidas. En Bogotá, informó Diana Rodríguez Rojas. V Noticias. Continuamos en V Noticias Radio con el director de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Rodríguez, y le preguntamos, director, cómo le fue a la entidad en materia de entrega de atención humanitaria, que es un tema muy importante para las víctimas y que es una de las solicitudes que más hacen los sobrevivientes del conflicto, director. En atención humanitaria llegamos al 1.000.000 de giros a través de nuestro operador bancario, atendiendo a más de 700.000 víctimas en el territorio. Estas solicitudes nos las hacen a través de los puntos de atención, a través de los centros regionales, donde nos solicitan la medida de atención humanitaria. Allí hacemos una evaluación de subsistencia mínima en 2 carencias, alojamiento, alimentación. No estamos acabando con la atención humanitaria, le estamos entregándola a las víctimas que en realidad la necesitan y podemos decir que pasamos este año sin ningún rezago. No hay rezagos de solicitudes, todas las solicitudes que se recibieron se valoraron, se atendieron y se hicieron los pagos. Por eso podemos dar un parte de tranquilidad frente a las solicitudes de atención humanitaria y frente a los procesos de registro. No tenemos declaraciones que estén pendientes por hacer el proceso de valoración, están en los términos, se ha cumplido y este es el reconocimiento que hemos recibido por parte del Ministerio Público frente a la labor en la atención humanitaria y frente a la labor los temas de registro. Doctor Ramón Rodríguez, uno de los procesos importantes también para la entidad desde diferentes aspectos es la reparación individual, director. Hablemos un poco de este tema. En los procesos de reparación, la reparación individual, tenemos que atendimos casi al 1.000.000 de víctimas en indemnizaciones, es un esfuerzo de ahorro.
Son más de 780.000 millones de pesos que invertimos en lo que fue indemnización administrativa y judicial, cumpliéndole a las víctimas que tenían su documentación completa, dándole cumplimiento a la resolución de priorización de los casos, adultos mayores, personas con discapacidad y enfermedades terminales. Podemos decir que cumplimos con esta labor, pero también asumimos un reto para el 2020, me le estoy adelantando frente a los retos, es que hicimos un esfuerzo de ahorro, 230.000 millones de pesos ahorramos dentro de la entidad, dentro de los proyectos de inversión, 100.000 millones de pesos que nos dio el Ministerio de Hacienda, y allí logramos fortalecer en más de 330.000 millones el rubro. Vamos a llegar, y es una de las tareas grandes que tenemos, al presupuesto más alto en la historia en los procesos de indemnización, va a ser el billón de pesos solamente para el pago de indemnización, sin desconocer las otras medidas que hemos avanzado. Hemos avanzado en medidas de reparación, pero más allá de la atención psicosocial individual, colectiva, y eso es lo que buscamos, que todas las víctimas, más allá de recibir el recurso económico por los pagos de la indemnización por vía administrativa o ya sea judicial, puedan reconstruir nuevamente su proyecto de vida. Es enfocarlo hacia allá, a esta atención psicosocial que es tan necesaria, que podamos hacer el cambio enfocado hacia los procesos de reconciliación, y eso es lo que busca la reparación individual. Pues doctor Ramón Rodríguez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Lo esperamos en nuestra próxima emisión porque nos quedaron temas importantes que tocar. Queremos finalizar este especial de inicio de año con otra de las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto armado que reflejan el poder de lucha, de resiliencia de las víctimas. Hasta la próxima. Jonathan Pamo tiene 22 años y todas las ganas del mundo. Ganas de estudiar, ganas de ayudarle a su mamá y ganas de seguir guiando a la familia al ser el hermano mayor. Él, su mamá y sus hermanos llegaron desplazados de Natagaima, Tolima, a Bogotá y comenzaron todos una vida nueva. Ahí vivíamos en la localidad de Bosa, eran las dos piecitas, teníamos la cocina y el baño compartido. Ahí también pues vivíamos con otras personas, pero casi nunca hablamos con ellas porque pues nunca hemos sido como así muy sociables. Entonces digamos que ahí fue donde me vinculé yo al colegio. Entonces empezamos todos a entrar por parte de la unidad de víctimas que nos ayudaron como a buscar un colegio lo más cercano posible a la casa, y ahí fue donde empezamos. Al principio fue bastante duro porque mi mamá tenía que trabajar o de noche o en el día y dejarnos solos, entonces también era un problema bastante grande al dejarnos solos. Digamos, nosotros estábamos todavía muy chiquitos, entonces digamos que la comida, que el almuerzo, que el desayuno, que quién nos llevaba o quién nos traía del colegio. La decisión que mi mamá tomó fue trabajar en la noche y pues atendernos si podía en el día. Entonces mi mamá llegaba de trabajar, nos bañaba, nos arreglaba y nos llevaba para el colegio. Y por la tarde nos recogía y ella salía de una vez a trabajar. Y era así. Ahí fue donde, digamos, cogí un poquito ya de mi parte como intentar a trabajar y eso, pero pues por la edad no me dejaban. Cuando cumplí mi mayoría de edad, entonces empecé ya a trabajar. Duré más o menos como 2 años sin estudiar. Ahí fue cuando ingresé al SENA, trabajé en una casa de banquetes, trabajé en panaderías, asaderos, también trabajé como ayudante en un restaurante unos meses, de ahí pasé a una casa de banquetes donde trabajé casi por 1 año, prácticamente con ellos sí trabajaba todos los fines de semana, sí era fijo, mientras que digamos trabajaba en el día, a veces con ellos me salía turnos en la noche, iba y trabajaba con ellos. También ahí fue cuando entré a estudiar, estudié producción de medios, ahí fue cuando digamos que paró un poquito la cosa porque ya no o tenía que estudiar o tenía que trabajar. Por las venas de Jonathan y su familia corre sangre Pijao, comunidad indígena que aún habita en algunos municipios del departamento del Tolima y que lo impulsa al crecimiento personal, que se complementa con su juventud y sus ganas de prepararse para cada paso que da en la vida. Mi pensado era sacar un proyecto allá, un proyecto audiovisual contando la historia de todas las personas que viven allá, digamos, también igual que nosotros. Yo no tengo un empleo, digamos, fijo y yo soy por días. Estoy a punto de graduarme del SENA ya como productor de medios audiovisuales, como tecnólogo en producción. Con la productora con la que estoy trabajando es muy rara vez que digamos que tenemos grabaciones o que ellos me mandan algún trabajo para hacer. Entonces también digamos que es una ayuda porque ellos me están dando como un certificado, pero hasta ahora voy con ellos trabajando 4 meses.
Entonces, para poderme yo graduar tengo que tener al menos de 8 meses más, o sea, mínimo tengo que tener 8 meses de haber trabajado con la empresa. Jonathan ha hecho parte de sus sueños una realidad. Su vocación incluso lo lleva a proyectarse como profesor, un maestro que enseña, que educa, que muestra los pasos. Cree firmemente que el cambio social se da a partir de la educación que le brindamos a los más pequeños y por eso no desfallece en alcanzar su mayor meta. Como tal, mi sueño es enseñar, ser profesor de chiquitos, de los más pequeños. Llevar como todo un curso adelante y sacarlo, digamos, de enseñarles cosas nuevas y que ellos literalmente crezcan y sean lo que ellos quieren ser, o sea, no inculcarles desde el colegio, porque desde el colegio los están enseñando como es que usted tiene que hacer esto porque esto sí da plata y esto es me parece como un pensamiento muy erróneo y muy cerrado. Digamos que meterle a los niños desde pequeños la mentalidad de que ustedes solamente tienen que ir por la plata y no las cosas no son así, porque a veces la plata no es la felicidad de todo. Entonces, para mí mi felicidad como tal es ejercer la parte de producción de medios, fotografía y comunicación social, pero al igual es ser profesor en algún momento, enseñar. Digamos que yo me veo, digamos, jubilándome como un profesor de pequeñitos, de los niños más pequeños. Quien mire a sus ojos encuentra en Jonathan un joven noble, dispuesto, que a su corta edad ha experimentado dolor y pérdida, angustias y desolación. Pero su fuerza interior lo sobrepone en un joven promesa de esperanza y ejemplo de superación que contagia de optimismo a quienes lo rodean. De mi parte quiero invitar a todos los jóvenes, digamos, que pasan por lo mismo de nosotros, que se ayuden a superar y que pues que participen de estos programas, que también ayudan muchísimo, y que pues los invito a que siempre estén arriba y que nunca se dejen caer por cosas malas, porque a veces lo malo nos enseña, pero también nos podemos superar de todo eso. Pues que siguieran, digamos, en estos procesos y que pues que siguieran ayudando a todos estos jóvenes que, digamos, que salieron de este tema de la guerra y que nos ayuden a superar todos estos, digamos, que todos estos desvanes y todas estas caídas que hemos tenido en todo este tiempo.